Hola, hola, queridos amigos. Partimos este programa con una buena noticia: 1.278 nuevos casos. Bueno, no sé si es buena noticia, pero es mejor que ha bajado el número de muertes, ha bajado el número de casos. Parece que ahora sí, efectivamente, entramos en una franca disminución de este virus maldito que nos tiene a todos absolutamente preocupados. Marcela Cubillo no va a estar hoy día porque está en sesión. Estamos con Giovanni Calderón. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muy bien, Techito. Y yo he invitado a un amigo. En realidad no somos tan amigos, pero tenemos muchos amigos en común, así que puedo decir amigos. Porque nos encontramos en todas partes ahí. Él es un abogado de la Pontificia Universidad Católica, ha centrado su carrera profesional en la litigación penal y en los litigios civiles complejos. Durante 20 años ha participado y dirigido litigios de carácter internacional en diversos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales desde 1990 y además profesor de posgrado de la misma casa de estudio. Saludamos y agradecemos que haya querido estar con nosotros a Juan Pablo Hermosilla. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gusto saludarte. Hola, Chicho. Un gusto estar acá. Juan Pablo, te escuché el otro día en un video con César Barro. Me llegó por casualidad y la verdad que yo soy una persona que está bastante pesimista con respecto a lo que pueda salir de esta constituyente y vi que tú estabas bastante optimista y yo la verdad que quiero estar optimista. Entonces te quise invitar porque me gustaría conocer y ver tu visión, en qué se basa tu optimismo, si las primeras cosas que hemos visto han sido cuestiones que no tienen que ver con para lo que elegimos esta constituyente, y me refiero incluso a ciertos símbolos, ¿no es cierto? Desde ningunear los símbolos patrios, ¿no es cierto? Desde no permitir que terminara la canción nacional, desde pedir la libertad de los presos de la revuelta, que no le corresponde a esta instancia, sino que más bien otro poder del Estado. Entonces, hasta el momento, digamos, de constituyente o mantener un optimismo en lo que pueda salir de ahí, a mí me tiene bien pesimista. Entonces dije, bueno, hay una mirada distinta y hay que escuchar todas las miradas. Me gustaría conocer macro para que después vayamos a algunos temas más puntuales. Sí, bueno, pucha, qué bueno poder hablar, Chicho, estas cosas. Saludos a Giovanni, que no lo conozco personalmente, pero lo ubico. Sí. Sé que somos de la misma universidad, además, así que... yo estudié en la Católica del Paraíso, ese es mi alma mater. El doctorado lo estudié en la Católica de Santiago. Entonces sí. Somos primos, hermanos. Oye... ¿El doctorado lo hiciste en la Católica? Sí, el doctorado de la Católica. Sí. Yeah. Oye, entonces, mira, mi optimismo que es muy profundo y que me... O sea, creo que se confirma un poco en la trayectoria de esto. Nosotros teníamos tareas pendientes, Checho, como sociedad. Tú miras incluso México, la propia Argentina, Brasil en algunos momentos, y nosotros éramos prácticamente el último país de América Latina, de los países grandes, que no habíamos nunca tenido un momento constituyente. Si tú miras la Constitución de 1833, la Constitución de 1925, la 1980, tienen rasgos comunes, que fueron hechos por poquitas personas, después de triunfos de sectores conservadores militares, y en momentos en que no había democracia y no hubo participación ciudadana en la conversación y en la reacción. Por eso no hubo un momento constituyente. Entonces, desde ese punto de vista, yo venía hace muchos años reclamando por esto, y creo que el Estado manifestaba su crisis en muchas áreas. En el tema de infancia, en mi opinión, que Pinochet montara el Sename, después llegaron gobiernos demócratas cristianos, socialistas, demócratas cristianos, de derecha, y Sename sigue siendo la misma porquería que hoy día. Esto supone un problema del Estado, el trato a los pueblos originarios, temas de género, temas medioambientales, para mí todo eran temas estructurales. Entonces, yo estoy muy contento porque una sociedad sana se merece un momento constituyente. Ahora, que sea tumultuoso, que sea desordenado, que de repente tenga cosas inapropiadas,
Lógico, pues si no tenemos, es primera vez que ocurre esto, Checho, en nuestra historia republicana, nunca antes, ni siquiera habíamos estado cerca de esto. Entonces yo creo que lo más importante, que es lo segundo, por lo cual yo soy optimista, es porque aquí yo soy un hombre de izquierda, pero aquí no estamos discutiendo si yo tengo la razón o si la gente de derecha está equivocada, eso para el futuro. Hoy día lo que estamos discutiendo son las reglas del juego. Yo soy de la U, por decirte algo, hay otros que son del Colo-Colo. Aquí no estamos discutiendo si la U es mejor que el Colo-Colo. Lo que estamos discutiendo es cuáles son las reglas por las cuales vamos a jugar el fútbol. Y ahí cabemos todos, Checho. Este es un país maravilloso en el que tenemos gente de izquierda, tenemos gente de derecha, tenemos ateos, tenemos católicos, hay judíos, hay budistas, en Chile cabemos todos. Súper clara tu explicación, pero a ver, déjame, para que vayamos pimponeando, clara tu explicación, y yo la entiendo así también, lo que debe ser una constitución. Sin embargo, esas reglas estaban en la constitución anterior, y esas reglas permitieron el periodo de mayor desarrollo en la historia de este país, con todos los indicadores, con todos los errores y con todo lo que había que cambiar. Esas mismas reglas permitieron que Chile pasara de ser el último de Latinoamérica al número 1 en todos los indicadores de desarrollo humano. Entonces, por eso que no entiendo la necesidad de hacer estos cambios tan violentos, porque uno ve que el olor que tiene esa convención es refundacional. Pues sí, yo creo que se va a refundar el Estado chileno. Y yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo creo que eso es maravilloso refundarlo. Piensa lo siguiente, Checho, solo como una frase corta para discutirla. Yo creo que tú tienes razón de que Chile tuvo un momento de crecimiento tremendo en los últimos 30 años, pero las sociedades no solo son crecimiento económico, es fundamental el crecimiento económico para que no haya pobreza, pero no es lo único, se requiere participar. Y Chile era una sociedad, es todavía una sociedad extraordinariamente autoritaria. Es autoritaria la derecha, es autoritaria la izquierda. Tanto así, Checho, que tú ves que el movimiento del 18 de octubre surge, no incentivado por el Partido Comunista, por el Frente Amplio. Esto surgió espontáneamente a espaldas de los partidos políticos, porque los partidos también eran muy autoritarios. Entonces, uno de los cambios que vienen, y que es muy bueno, y que nos vamos a parecer más a Suiza, nos vamos a parecer más a Estados Unidos. Incluso apareció ayer en el debate de los candidatos de derecha, que es el tema que Chile se va a poner más horizontal. Chile era extraordinariamente vertical, y ahora tú dices, ¿qué cosas están mal? Bueno, eso, tenemos que establecer poder local, tenemos que tirar poder a las regiones, tenemos que hacer participar a la gente. Mira, yo viví cuando chico un tiempo en Estados Unidos, y era impresionante en Estados Unidos, en los condados, se elegía a todos, hasta el día de hoy. Escoges al juez, escoges al sheriff, escoges al alcalde, a los concejales, al encargado de educación, y el callo que no hace bien en la pega, la gente lo remueve. En Chile, la policía, el poder judicial, nadie responde a los ciudadanos. Y por eso que el modelo hoy día no es Cuba, el modelo no es Venezuela, el modelo es Suiza, es Canadá, es Nueva Zelanda, es Estados Unidos en estas cosas. ¿Te fijas? Entonces yo creo que uno no tiene que tener susto refundar el Estado chileno. Cuando tú miras, a mí me carga Diego Portales. Y me carga Diego Portales porque cuando tú lees las cartas de él, tú vas a ver que es un hombre que es racista, y lo dice expresamente, pero además es oligarca. Él no cree en la democracia. Y dice que es el hombre que funda el Estado chileno. O Diego Portales dice, no podemos dejar la democracia o el gobierno en manos de esta masa, dice, de mestizos que hay en Chile. Esas son cartas de él, a sus socios, o sea, y dice, por lo tanto, sabéis que aquí tenemos que ser los más ilustrados, los que somos literalmente europeos, seamos los que gobernemos el país. Eso es intolerable, ¿no? Entonces, Pablo, Chile, el país, nuestro Estado, tiene una raíz oligárquica, pero clarísima. Juan Pablo, sí, yo vení por acá. Mira, yo compartiendo gran parte de lo que te has planteado, lo que tú has planteado, particularmente la raíz oligárquica que acabas de mencionar de la sociedad chilena y todo. Hay algunos elementos que yo creo que vale la pena sacarle la punta. Esto da para mucha conversación. Primero, tú dices, me carga Diego Portales porque era racista. Bueno, me imagino que te carga también Abraham Lincoln, que abolió la esclavitud en Estados Unidos y tenía esclavos en su hacienda. O sea, no, yo creo Abraham que Lincoln no tenía esclavos. Sí, tenía esclavos. Eso es un hecho histórico. Está Lincoln acreditado. no tenía esclavos. Lincoln tenía esclavos. Era pobre como las ratas. Lincoln era pobre como las ratas, no tenía campo. Bueno, te mando el dato del libro, digamos. Jefferson es el que tenía esclavos. Te mando el dato del libro. Pero no es relevante. Es relevante para mi argumento, porque mi argumento es no podemos juzgar
en este caso la raíz portaliana, que es lo que está haciendo Juan Pablo, de las constituciones en general, del orden nacional, por el contexto en el cual vivió Diego Portales, que no tiene nada que ver con el contexto presente. Giovanni, eso es cierto lo que tú dices, pero también podría aplicarlo a Hitler. El punto es el siguiente, es que en esa época, cuando hay un periodo que ha sido muy vilipendiado por la historia, que es el periodo que va desde la caída de O'Higgins hasta, ¿no es cierto?, la batalla del Ircay, la guerra civil que se vive y la dictación de la Constitución del 33. En ese periodo, que le llamamos anarquía, es un periodo en que tú vas a ver, Giovanni, a propósito de comparar la Constitución de 1828 con la de 1833, que hubo una masa dentro de la élite chilena, democrática, que además habían pasado por Estados Unidos. Pero permíteme terminar el argumento, porque mira, yo en eso estamos de acuerdo, si ese no es el punto. En lo que no estamos de acuerdo es en algunos de tus supuestos. Primero, tú hablas de una sociedad sana. Yo tengo dudas de que Chile esté en esa condición hoy día, primero. Segundo, tú dices, el movimiento del 18 de octubre no fue originado desde los partidos políticos, sino que fue algo espontáneo. Bueno, yo quiero decirte que yo analicé lo que ocurrió el 18 de octubre, la quema del metro, etcétera, y ocurrió de manera simultánea en Santiago, Valparaíso y Concepción. O sea, si eso tú consideras que es espontáneo, a mí me parece, perdona que te lo diga, un poquito ingenuo. O sea, ¿tú consideras espontáneo la quema del metro a la misma hora, en el mismo tiempo, en Santiago, Concepción y Valparaíso? Yo creo que Pablo, Juan Pablo se decía que se refería a una espontaneidad de la ciudadanía más que dirigido por partidos políticos. Está bien, yo sé, está perfecto, pero el hecho gatillante parte con una acción que no es espontánea. Eso me parece fundamental en este debate. Giovanni, ahí tienes un error, te lo digo con respeto. Hoy día ya existe el antecedente oficial, para que no sea opinable el cuento. Está la investigación del Ministerio Público. Y en la investigación del Ministerio Público está claro que no hay coordinación entre una cosa y otra. Entonces, ¿entre qué cosas no hay coordinación, Juan Pablo? Porque yo te puedo mostrar los recortes de prensa que incluso indican la hora en que se quemaron las estaciones del metro en Santiago, en Valparaíso y en Concepción. Mira, Giovanni, creo que por eso te digo, yo creo que es cosa de ver la investigación del Ministerio Público. Han habido comunicados del Ministerio Público sobre el tema y hay gente que está formalizada, cesada, Mira, para cerrar mi idea, Juan Pablo, yo te quiero preguntar otra cosa, de hecho. Para cerrar mi idea, yo creo que discrepamos profundamente, digamos, en el diagnóstico del presente. Y ahí yo creo que hay un... ¿Qué cosa, Giovanni, para poder conversar? No, porque lo que pasa es que tú partes del supuesto de que lo del 18 de octubre es espontáneo. Yo no parto de ese supuesto porque de acuerdo a lo que yo investigué, y créeme que lo investigué de verdad, o sea, leí la prensa, busqué todos los antecedentes. ¿Quién crees que lo organizó? No, yo no tengo antecedentes de quién lo organizó. Lo que yo tengo claro, que los antecedentes dejan bastante establecido, es que no es espontáneo, que hay coordinación. De hecho, tú mencionas declaraciones de la Fiscalía. La propia Fiscalía ha emitido, no sé si declaraciones, pero fiscales por lo menos, yo le he escuchado decir que había algún grado de coordinación entre los que protagonizaron los hechos en Santiago. Entonces, bueno, partimos de puntos distintos. Mira, esto da para mucho, está bien. Yo creo que tu diagnóstico es equivocado, tú crees que el mío es equivocado, y eso demuestra la condición en la cual está el país hoy día. Pero mira, a mí no me preocupa estar en desacuerdo. Yo con mi amigo César Barros, que es un hombre de derecha, toda la vida he gozado, y por eso que tenemos este programa de YouTube, en que conversamos los dos, porque yo he aprendido mucho de él. Yo no soy una persona soberbia, creo al revés, Giovanni, yo siempre lo repito, pero creo que me aterraría una sociedad en que todo el mundo me hallara la razón. Yo gozo con la diversidad y por lo tanto, ¿por qué yo soy optimista en todo esto? Porque no me preocupa tener la razón. Yo no quiero que todo el mundo sea de izquierda en Chile. Yo me parece estupendo y creo que es sana una sociedad en que hay diversidad. Mi punto es otro, es que lo que estamos discutiendo hoy día, y por eso yo creo que vamos a salir, Checho, luego del momento de las trifulgas. A mí mi experiencia ha sido en terreno que cuando tú sacas la polvareda y te vas a los temas concretos de lo que yo estoy diciendo, se producen acuerdos horizontales. Por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí no hay que este poder centralizado arriba, vertical, hay que cambiarlo, hay que irnos hacia Suiza, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia Nueva Zelanda y mover el poder hacia nivel territorial. Yo he escuchado eso decirlo gente de derecha igual que gente de izquierda. El tema de las regiones no voy a entrar porque es obvio que hay consenso, el tema de tirar poder hacia las regiones.
pero sigue de largo. Y el tema de la sustentabilidad, el tema de la igualdad, el que todos estamos de acuerdo, además que Chile tiene sesgos clasistas muy importantes, que nuestro sistema judicial está en crisis desde ese punto de vista. Les doy un dato, a mí me tocó hacer una investigación en la universidad por temas de delitos tributarios. Ustedes saben quién está preso en Chile preponderantemente por delitos tributarios. Están presos por delitos tributarios gente pobre, no los ricos, porque a ellos el Estado chileno les aplica normas de cuando evade impuestos una señora por 2 millones de pesos de IVA, ¿no es cierto?, se terminan yendo a la cárcel. Entonces, pero cuando tú eres rico y evades 1.000 millones de pesos, no te vas a ir preso. Entonces, yo tengo la impresión que cuando uno se da cuenta y empieza a bajar estas cosas a terreno, empiezan a surgir los consensos. A mí me da lo mismo si la otra persona es de derecha o de izquierda, pero tú crees en la participación y en la igualdad. Sí creo. Oye, ¿no te gusta el modelo de los suizos en esto? ¿No te gusta el modelo de Canadá en estas cosas? Sí, y vamos a empezar a ver que esas cosas van a empezar a producir consenso. Y creo que el tema indígena, que ha levantado mucho polvareda, también usando los mismos modelos vamos a terminar con consenso. Oye, a mí me encantaría que tú tuvieras la razón y yo estar equivocado. Tú dices, nos vamos a parecer a Suiza en esto, nos vamos a parecer a Estados Unidos en esto. A mí yo no tengo ningún problema en parecerme a Suiza, a Estados Unidos, a países democráticos, pero es que en general esta mayoría circunstancial que se ha producido en esta convención, además impulsado por esta metida de mano en la urna, porque digámoslo, o sea, uno ve que, por ejemplo, los representantes del pueblo originario, la suma de toda su votación es igual a la de un constituyente. El mismo caso de nuestra panelista Marcela Cuillo. Su votación es mayor que todo lo demás. O sea, esa convención, no vamos a decir que es la representatividad pura, digamos. Está bastante manejada esa representación. Y lo que yo siento de ahí, y lo que yo escucho de ahí, es más irse hacia Cuba y hacia Venezuela que irse hacia Suiza. Yo eso es lo que le escucho a esa mayoría. Tú estás escuchando otra cosa, por eso que por eso que me encantaría, y lo he dicho, me encaría estar equivocado y que efectivamente se pongan de acuerdo en las cosas importantes. Vámonos a un tema jodido, al tema que todo el mundo lo hace quita, que más hemos sido todos, sobre todo la izquierda, unos gallinas en el tema indígena. Lo que hay que hacer es miremos a Estados Unidos, miremos Canadá, miremos Nueva Zelanda, miremos Suecia, hoy día que está con el mismo problema Suecia, con sus propios pueblos indígenas, y lo que tienes que hacer hoy día es reconocer la declaración que hizo las Naciones Unidas en 2007, el convenio 169 de la OIT, y descubrir que hay un principio que se llama, ¿no es cierto?, de autodeterminación de los pueblos. Que eso no lo dice la gente de izquierda, lo dicen las Naciones Unidas. Lo dice, como digo, la OIT. Y mira lo que hizo Canadá, lo que hizo Nueva Zelanda, porque dices que Canadá es muy grande. Bueno, ándate a Nueva Zelanda, que es chiquitito. Mira Nueva Zelanda, mira lo que está haciendo Suecia hoy día con el pueblo lapón, igual que Noruega, igual que Finlandia. Están todos reconociendo soberanía territorial dentro de la nación del Estado sueco, como en Canadá, reconociéndole autodeterminación de los pueblos indígenas, y nosotros somos como el último país del mundo que no lo quiere hacer. Entonces, no es Cuba. Mi modelo, en lo personal te digo, es Canadá. Yo creo que uno tiene mucho que aprender de Canadá. Los temas en Canadá, por ejemplo, de avance en relación con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, estuvo comandado por políticos de derecha en Canadá en los últimos 30 años. Entonces, tú lo miras y hoy día dicen, oye, ¿cómo van a pedir tener bandera propia? Lógico, y en Canadá tienen bandera propia. Oye, van a pedir autonomía. Oye, pero si en Canadá se les reconoce hasta pasaporte propio, ¿va? Y nadie se ha escandalizado ya. De hecho, yo creo, fíjate, que alguna vez conversando con Urlón con el sur, mi impresión es que la mayor culpa sobre el tema indígena, sobre la invisibilización del tema indígena, lo tenemos los de izquierda. Porque nosotros, con el tema de en la Guerra Fría y de Allende, que distinguíamos entre campesinos, obreros, ¿no es cierto?, y dueños del capital, invisibilizamos a los indígenas. Y en los últimos 30 años, la centroizquierda no ha pescado a los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que nuestro modelo, a propósito, Checho, del temor, esto de pucha, de irnos a Venezuela o Cuba, que yo no lo tengo, yo propongo en el tema indígena, traigamos expertos de derecha de Canadá.
de derecha de Sí, Canadá, pero, a hablando ver, sobre pero los pueblos indígenas. lo que pasa que lo que define el modelo de Venezuela o el modelo de Cuba no tiene que ver con el caso de los pueblos originarios, tiene que ver, por ejemplo, con la independencia del Banco Central, tiene que ver con meterle la mano a la fuente de ahorro. Tú sabes que en economía la norma es ahorro, inversión, crecimiento. Si le pegan el manotazo a ese ahorro, que ha sido la fuente de desarrollo básicamente de nuestro país, con un par de cambios, tú puedes llevar al país. Yo estoy con una mirada más económica. A mí el tema de que si los pueblos originarios tengan autonomía o no tengan autonomía dentro de la misma patria, a mí no me preocupa mucho eso. Yo creo que hay que buscar un arreglo para que ese conflicto eterno finalmente se... Si me permitís, Chicho, antes que se nos acabe el tiempo, porque yo creo que es re interesante poder conversar un par de cosas, hacerle un par de preguntas muy precisas a Juan Pablo, y sin querer hacerte una gran Mónica Pérez, Juan Pablo, te invito a leer The Lincoln Myth, de Tomás Di Lorenzo del 2017, después de el tema de Lincoln, pero... ya te metió con la cuestión de los esclavos. Obvio. Bueno. Oye, mira, dos cositas muy concretas. Uno, si tú crees que hay que respetar las reglas del acuerdo del 15 de noviembre que están reflejadas en la Constitución vigente, es esta Asamblea Soberana jurídicamente. Yo entiendo que la soberanía radica en el pueblo y que ellos están en representación de esa soberanía y por lo tanto ellos tienen que someterse a las reglas para las cuales fueron elegidos. Por eso quiero saber tu opinión sobre el punto, y si un eventual futuro Congreso puede modificar esas reglas. Y lo segundo que quería preguntarte es el concepto de violación a los derechos humanos, que yo creo que ha estado muy sobre el tapete en los debates, y yo estuve buscando, no encuentro una definición exacta de violación a los derechos humanos, más allá de una definición genérica que es la infracción por parte de agentes del Estado de los derechos que están en la Declaración de Derechos Humanos, que es muy amplia. Entonces, a mí me gustaría, en tu carácter de penalista, que nos pudieras hacer la distinción entre un delito común cometido por un carabinero o incluso un delito culposo de una violación a los derechos humanos. Espérate un segundito, antes de contestar queremos saber, Juan Pablo, ¿cuánto tiempo más tenemos contigo? Porque sé que estabas a puerta de una reunión. Mira, me cancelaron una reunión, así que tengo tiempo tranquilo. Así que entonces, dejemos la pregunta planteada para ir a la pausa y volver contigo. Encantado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el abogado Juan Pablo Hermosilla. Interesante tener una mirada racional, tranquila, optimista, de otra mirada de lo que tenemos nosotros, los que creemos que un par de cambios puede cambiar grande la figura, que estoy en esa posición yo. Así que vamos a la pausa y seguimos conversando con Juan Pablo Hermosilla. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Estábamos conversando con el abogado Juan Pablo Hermosilla en una entretenida conversación junto a Giovanni Calderón, y le habíamos dejado, o más bien Giovanni le había dejado planteadas dos preguntas. Una, si él cree que la convención está obligada a respetar las reglas con las cuales fue elegida esta convención, y la segunda pregunta es: ¿qué es lo que significa realmente violación de derechos humanos como concepto penal? Juan Pablo. Mira, la regla creo que no solo hay que respetarla, aunque no la tuviéramos, tendríamos que cumplir con ella. Aunque suene raro, porque la idea, a propósito del proceso que vivió Estados Unidos, Estados Unidos se demoró 13 años en redactar su constitución. Y fue un debate muy lindo que se hizo por los diarios, pero lo que logró fue consensos. Acá, como les decía antes, yo creo que uno confunde, sobre todo en mi sector político, en la izquierda, confundimos de repente el discutir
del contrato social con ver quién tiene la razón, si los programas de izquierda o de derecha o la ideología de izquierda o de derecha. Y eso no es así. Lo que nosotros estamos viendo hoy día son las reglas del juego. Y en ese sentido, creo que la regla de los 2/3 es una regla ética. Y que aquí, porque si no, imagínense por un segundo la sacamos. Y decimos, no, el 51% es suficiente. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, le voy a crear una inestabilidad estructural a las bases del contrato social, de forma tal que cuando, como pasa en Chile, no se nos olvide la votación que sacó Piñera hace 4 años atrás, entonces pasamos de un ciclo de que la izquierda somos los campeones, pasamos a un ciclo que la derecha, y jodieron la regla del contrato social. Eso mata el país. Así es. La única forma en que el país progrese a futuro y demos reglas estables es con una regla de 2/3 por lo menos, que es una regla que asegura que haya amplios consensos. Y de nuevo, esto lo digo además sin temor, porque yo que vengo trabajando humildemente pero hace muchos años estos temas, cuando uno sale de la polvareda de la contingencia y te metes a hablar con gente de todos los colores políticos, algunos de los temas centrales que nos cruzan, estamos todos de acuerdo. Entonces yo creo, respondiendo a esa pregunta, sí, soy ferviente partidario de la regla de los 2/3 y creo que aquel que proponga eliminarla, incluso en lo ético, está equivocado, si eso es lo único que logra es inestabilidad. Sí, una cosa es que esté equivocado y otra cosa es que tenga la mayoría para poderla cambiar o no. Tu olfato es que la mayoría de la convención está por no cambiar las reglas del juego. Sí, yo creo que la mayoría está por no cambiarla. Por lo que estoy diciendo, porque es pan para hoy y hambre para mañana. No, por cierto, sí, en eso quedó claro y me parece muy buena tu explicación. Y la segunda pregunta que hacía Giovanni con respecto al concepto de violación de derechos humanos. Sí, mira, el tema de la historia de los derechos humanos, ustedes se acuerdan, surge a partir, en la parte donde adquiere intensidad, es con Eleanor Roosevelt, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Y surge con motivo del fascismo italiano, del nazismo, ¿no es cierto? Y también de las brutalidades que hacía Stalin en Rusia, en la Unión Soviética. Entonces, lo que se dice es que, ¿sabéis que en la sociedad de violencia es gravísimo que un ser humano mate a otro, pero mucho más grave cuando hay políticas de exterminio, cuando hay actos del Estado? Entonces, el concepto de las violaciones de los derechos humanos surge como un límite al poder tremendo que tenía hasta la Segunda Guerra Mundial los Estados. Entonces, surge como una construcción, y de ahí para adelante yo tengo la impresión que se produce un cuento que es más propio de filosofía del derecho, pero se produce un giro en el concepto del derecho. Y el derecho, cuando uno mira, por ejemplo, el derecho soviético, mira el derecho de los nazis, el derecho del propio Estado fascista, tú vas a ver que es un derecho que lo que busca es dominar, controlar y disciplinar. Y el derecho que surge a partir de Eleanor Roosevelt, a partir del año 48 en adelante, el derecho es un derecho que está al servicio de las personas, surge un derecho con una identidad distinta. Y entonces lo que busca proteger el concepto de los derechos humanos es al individuo frente al Estado. Eso no significa que no sea grave que una persona mate a un carabinero, pero eso no es una violación de los derechos humanos, eso es un homicidio y puede ser un homicidio agravado, etcétera, calificado. Pero no es lo mismo protegernos del Estado que protegernos de otros ciudadanos. Entonces, el concepto central, y yo estoy de acuerdo con Giovanni, que es fácil dar el concepto nuclear, pero que en la periferia se empieza a hacer justamente por la razón que dio Giovanni, porque al referirse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay derechos de primera categoría, de segunda, por lo menos yo creo que hay derechos más importantes que otros, se genera una situación difusa en los bordes del concepto, pero es básicamente una barrera de protección de los derechos del individuo frente al poder omnímodo del Estado. En este bloque vamos a estar completamente de acuerdo con Juan Pablo, porque yo comparto 100% todo lo que ha dicho ahora, digamos. Me gustaría conocer, perdona, para que no nos salgamos de eso, me gustaría conocer la opinión de Juan Pablo en esta petición de indulto y de amnistía que está haciendo la mayoría. Por eso que te digo, yo de repente el optimismo tuyo, no, si mira, si se van a poner de acuerdo, pero aquí hay un desacuerdo gigantesco en términos de que hay un sector importante de la población que por ningún motivo quiere que dejen libre a los que destruyeron, quemaron, incendiaron y qué sé yo. Es lógico que si hay un joven ahí que lleva un año detenido por haber tirado una piedra
habrá que ver casos puntuales, qué sé yo, pero un indulto o una amnistía general donde han habido actos de vandalismo, de bombas molotov, de intentos de asesinar, quemar iglesias, etcétera, etcétera, a todas luces parece un acto absolutamente irracional, porque ¿cuál es la señal que estás dando? Entonces me encantaría conocer tu opinión, que me imagino, al escucharte hablar, va a estar en contra de esa mayoría circunstancial. No, estoy a favor. ¿Estás a favor? A ver, explícanos. Déjame explicarte por qué estoy a favor. Creo, pues ya te voy a decir por qué creo, porque no estoy 100% seguro, pero estoy a favor en principio. El sistema jurídico funciona sobre la base de ir tratando de crear cierta certeza, pero como eso le genera rigidez, genera mecanismos para evitar que esa rigidez genere problemas de paz social o genere, ¿no es cierto?, problemas políticos. Entonces, desde siempre, desde la media, desde antes, de la época de los romanos, ya existía la posibilidad que el Estado usar una herramienta política como el indulto, la amnistía, y esto era periódicamente, ¿se acuerdan ustedes cuando matan a César, qué sé yo, después los que van reemplazando a César van amnistiando a uno y metiendo en la cárcel a otro? Se usa como una herramienta, en teoría, para producir paz social. Entonces, tú dices, tengo los criterios jurídicos en un lado, y tú tienes razón, Chicho, el tipo que tiró una bomba molotov, el tipo que destruyó, que no tengo idea, le pegó a un carabinero, técnicamente cometió un delito, ¿no es cierto? Y eso yo creo que no hay nadie que lo discuta. Justamente porque hay un delito, surge la posibilidad, y por eso aquí que viene el creo y no la certeza. Yo creo que es buena la idea, si bien no tiene gran impacto porque no son tantos los casos, en lo simbólico, porque permite generar paz social. Si yo creyera que esto no produce paz social y que al revés va a generar más violencia, no sería partidario. Yo creo que, por ejemplo, si se cometen en determinados momentos delitos determinados y el Estado, y se produce incluso condena, porque la amnistía y el indulto permiten incluso remover los efectos directos de una condena eventualmente. Si tú crees que eso va a producir paz social, y eso es la amnistía o el indulto por definición, ahora desde ese punto de vista hacerlo. Ahora, la discusión va a estar si esto va a generar paz social. Yo creo que va a generar paz social, pero puedo estar equivocado. Desde ese punto de vista, Juan Pablo, ¿se justificaría también la amnistía del 78? No, porque la amnistía, para que sea válida, tiene que haber un gobierno democrático. Eso es una dictadura y, por definición, como tú sabes, Giovanni, de acuerdo a los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a los principios de derechos humanos, una dictadura no puede autoamnistiarse. Y son nulos, ¿no es cierto?, las autoamnistías. Si fuera una democracia, tendrías toda la razón. Y de hecho hay numerosos ejemplos en Chile, a propósito de la ley maldita, etcétera, en la historia de Chile, incluso gobiernos de derecha que han amnistiado y indultado. De hecho pasó después de la Revolución del 91. Pero son gobiernos con base democrática. Esa es una visión formal, digamos, del ejercicio del poder. Pero está bien, yo entiendo tu punto. Pero a mí lo que me gustaría que aclarara Juan Pablo, o que debatiéramos, es si las acciones que se le atribuyen a Carabineros como violaciones a los derechos humanos califican o no. Y en términos muy entre teóricos y prácticos, digamos, si un carabinero dispara un balín de goma, técnicamente, esto ya es entrar, digamos, en detalle, pero técnicamente es prácticamente imposible hacer puntería. Sí. Tiene que ser alguien muy hábil. Entonces, que un carabinero dispara un balín de goma y ese balín de goma le llegó a un manifestante, ¿eso es una violación a los derechos humanos? A ver, voy a tratar de no ponerme muy técnico, pero en lo que tú estás describiendo, que estoy de acuerdo con tus presupuestos fácticos, Giovanni, es lo que aparece como un dolo eventual. Efectivamente. ¿No es cierto? Yo creo que para mí la solución del tema está dada en las cajas TEC de las municiones que usaban los carabineros. Es tan evidente el riesgo que creabas con esto, que las cajas, según lo que informaba el Mercurio, que publicó fotos de las cajas de Carabineros, a pesar de que Carabineros ahí mintió, y Carabineros dijo que no sabía que las cajas de TEC decían no disparar sobre la cintura, por el peligro de daño ocular. Entonces, y además la mejor demostración de que... Específicamente por el peligro de daño ocular. Claro, porque son estos perdigones de goma están hechos para llegar a la piel. Se abren, en la distancia se van abriendo.
Es que igual que los perdigones, igual que la escopeta, Claro, pero además, que pero, para matar Checho, tórtola, tal digamos. cual, igual. Si la única diferencia es que en vez de ser solamente de plomo... A lo que yo voy es que si hay una advertencia en la caja de los perdigones, como tú mencionas, me llama la atención que diga específicamente de peligro de daño ocular. Ese es Porque el único problema. si es sobre la cintura, pues, el daño puede ser en cualquier parte, digamos. Sí, No, pero po, es que no es puede que- ser en cualquier parte. No, Giovanni, es que Justamente. está bien. Esto es lo mismo que las pistolas estas de juguete plástico que tiran Igual, pelotitas. exacto, tal cual. La han prohibido básicamente por el daño Por los ojos. ocular, porque si te Tal pega en cual. la cara la pelotita no te pasa nada, No te pero hace si te nada. pega en el ojo, efectivamente Tal cual. te produce un daño. Así Oye, pero que- mira, si además el Eso. punto es otro. Si yo fuera investigador, y por Evoluciona eso yo mal. creo que el gobierno tiene un problema de derechos humanos, cuando se vaya Piñera va a tener un problema legal efectivamente, porque piensen lo siguiente, imaginemos que Giovanni tiene razón, y que yo estoy equivocado y que efectivamente aquí hubo más bien negligencia, incluso Giovanni, más que dolo eventual. Pero eso es decirle para los primeros 10 casos, po. Para los primeros días, pero no sé, pues yo usando el Mercurio de fuente de nuevo, tú ves entrevistas después de algunos días, no sé cuánto, pero una semana después, tú ves que ya se empiezan a publicitar las lesiones oculares, se empieza a manifestar que esto es ilegal, que esto no puede ser, y siguen ocurriendo las lesiones oculares durante 2 meses. ¿Y tú estimas que hay violaciones sistemáticas? Yo creo que el tema debatible, yo tiendo a creer que sí. O sea, en contradicción a lo que ha dicho Human Rights Watch, por ejemplo, que ha dicho lo contrario, que no, claro, que no hay sí, violaciones lo que pasa- sistemáticas. Sí, efectivamente, mi amigo, ahí, ¿cómo se llama? Vivanco. José Miguel Vivanco dijo lo que tú estás diciendo, y a lo mejor él tiene más antecedentes que yo, y probablemente él tenga la razón y yo esté equivocado. ¿Por qué digo yo que sí? Porque a mí me parece que la policía chilena, primero, nunca, y esto está del ADN de la policía, esto no es culpa del teniente Hermosilla o Juanito Pérez, que está dentro de Carabineros. Los Carabineros son buena gente. El problema es de la institución, y la institución, cuando tú ves cuándo se crea, miras el lema de la institución, pero miras el origen y cómo han sido entrenados, y Carabineros no es una fuerza al servicio de la ciudadanía, no es lo que se denomina una fuerza policial democrática según los estándares europeos, es una policía militarizada destinada a mantener el orden público. Y por lo tanto, ellos no están preocupados, no están entrenados, ni tienen del ADN la policía chilena de estar protegiendo y sentirse que están al servicio de la comunidad. Y entender, por ejemplo, que el ocupar espacios públicos para manifestarse se cumple con un derecho humano. Una A última todos pregunta, Juan Pablo, pues ya nos vamos a ir a la pausa y creo que ya nos vamos a despedir. Sí. Una última pregunta, y no quiero por favor que se entienda esto como teoría del empate, ni mucho menos, pero la situación que se está viviendo en Cuba, donde ya hay un listado de personas desaparecidas y además hay también daño ocular, etcétera, me imagino que tú también la consideras violación a derechos humanos. Obvio, ¿Cómo se hace no puede efectiva? ser de otra forma. ¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad de ese gobierno frente al sistema internacional? ¿Cómo se lleva a juicio a Díaz-Canel? Yo creo que hay que ejercer acciones. Mira, aquí me pierdo, la ignorancia me come, pero yo creo que hay que plantear acciones entre los sistemas de derechos humanos. Tenemos los gruesos 2 sistemas, ¿no es cierto? El sistema interamericano y tenemos la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo creo que hay que presentar acciones con medidas cautelares en ambos sistemas, exigir además del ambiente político de la comunidad internacional que intervenga protegiendo al pueblo cubano, pero además yo creo que es fundamental en todos estos casos, porque tú tienes toda la razón, los derechos humanos no tienen color político, y por lo tanto aquí hay que proteger el sagrado derecho a manifestarse. Yo incluso podría ser partidario, que no lo soy, pero podría ser partidario del régimen cubano, pero eso no significa que la gente que está en contra no tenga derecho a manifestarse públicamente en contra, y no pueden ser objeto de represión por el solo hecho de manifestarse en contra. Entonces yo creo que además hay que hacer denuncia ante el sistema de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, porque yo estoy de acuerdo contigo, es una cuestión absolutamente intolerable. Yo, mire, he tenido la suerte o mala suerte de litigar en Cuba, conozco el sistema legal, y no solo no hay separación de poderes, todo depende del poder ejecutivo. Entonces, aun cuando uno creyera la tesis de que los cubanos son gente bien intencionada, así todo el sistema no es un sistema que respeta los derechos humanos, por lo tanto hoy día hay que defender al pueblo cubano. Juan Pablo Hermosilla, ha sido un placer conversar contigo. Podemos tener diferencias, pero daba la invitación al diálogo en los momentos que se
que se viven en Chile, yo creo que es súper interesante. Así que si estás dispuesto, te voy a estar invitando más adelante para que sigamos conversando. Encantado, Checho, un placer conversar. Sí, créanme que no tengo un piso, pero una gota de narcisismo, y por lo tanto puedo estar equivocado en cosas. Y sí creo que hay que aprender a conversar y gozar con la gente que piensa distinto a uno, en vez de sentirse agredido. Falta el vinito. Muchas gracias por la invitación. Juan Pablo Hermosilla, muchas gracias por esta interesante conversación. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Dejemos planteado lo del, porque la hora nos vamos a tener que ir a las noticias. Planteado lo del debate, ¿cómo lo viste? ¿El de noche o el de antenoche? Bueno, el de antenoche yo creo que está claro quién ganó y quién perdió. Yo creo que el de la extrema izquierda perdió fuerte. Ustedes saben que en comunicación política la máxima es el que se enoja pierde. Así es, pero no solamente por eso. Y hubo declaraciones que yo creo que también le hicieron perder, pero más allá de perder o ganar, lo que es claro que le está pasando el fenómeno a Karina Oliva, y yo creo que eso amerita un análisis. Y en el de anoche concordamos. ¿Cómo con el fenómeno Karina Oliva? Karina Oliva, mientras más asistía a debate, mientras más hablaba, mientras más trataba de explicar lo que supuestamente eran sus ideas, más adhesión iba perdiendo. Le pasó un olivazo, como leí por ahí en Twitter. Además, él está siendo tironeado por su partido. Karina Oliva era la candidata a gobernadora. Sí, claro. Jadwe está siendo tironeado por su partido. Minutos antes del debate, su partido hace declaraciones en las cuentas oficiales de Twitter apoyando a Cuba. Sí. Lo dejan sin piso para que él tenga que hacer un apoyo así, porque tampoco se podía echar en contra de su partido. Le hicieron un flaco favor, porque obviamente que lo que está pasando en Cuba, yo creo que hay unanimidad en el país que hay que condenarlo. Sí. Son 60 años de dictadura, ¿no es cierto? Ese es otro tema que yo creo que tenemos harto tiempo. Pero sí, para la segunda parte vamos a analizar todo esto. Yo creo que ahí definitivamente Boric creció, Jadwe disminuyó. Y recordarle a la gente que siguen las redes sociales preguntando. Mucha gente me llama a mí a preguntar. Yo no soy dueño de la verdad, pero lo peor que pueden hacer es ir este domingo a votar por Boris para que no salga Jadwe. Eso es lo peor que pueden hacer, porque están aumentando la masa electoral de la extrema izquierda, y eso le da, para el que venga después, un hándicap en contra. Traigo los datos para fundamentar tu posición. ¿Sí? Tu posición está muy bien fundada. No, hay por datos para eso. Mira, si yo aquí no les voy a decir voten por este o voten por esto, voten por cualquiera de los cuatro. Fíjate que ayer, si hay algo que me di cuenta, que uno puede tener matices con los cuatro, pero los cuatro son personas súper bien inspiradas, súper decentes, tienen matices. El debate de ayer fue sólido, y lo más importante, tal vez la conclusión general, por primera vez escuché a los candidatos de centro derecha hablarle a la gente de centro derecha. Es verdad. Con distintos matices, pero es verdad. Hubo un giro ahí relevante respecto a los debates anteriores. Es verdad. Y anticipo mi diagnóstico de lo que pasó ayer. Creo que el que estuvo mejor fue Sichel, sólido. En segundo lugar, yo diría que estuvo Lavín bien en lo de él. En tercer lugar, fíjate, no Briones. Lamentablemente, vi muy bien ayer a Desbordes. A Desbordes lo vi sólido, clarito, y a Briones entró en el mismo juego de
de Jadwe, se enojó un poquito con su estilo moderado, por cierto, que es mucho más moderado. Casi imposible comprar aviones con Jadwe, pero... pero me refiero desde el punto de vista de la comunicación política, que el que se enoja o el que se pica un poquito, lo sentí un poquito picado, un poquito enojado. Incómodo. En algunas Entonces, circunstancias. desde ese punto de vista creo que el que tuvo menos bien, porque la verdad lo encontré a todos muy bien, tengo que serlo honesto, así como muchas veces he encontrado mal a los candidatos sí sé que tenemos que ir a las noticias, déjame terminar la idea, y ¿cómo que se llama? Encontré que fue el que estuvo menos bien, pero en general los cuatro muy bien, por eso que les digo, querido amigo, el domingo vayan, voten por cualquiera de los cuatro, pero por ningún motivo voten por Boric para que no salga Jadwe, porque es la tontera más grande que podemos hacer desde mi punto de vista, porque seguramente habrá otros que piensen. Los datos te avalan, ya lo veremos. Vamos a las noticias y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, Giovanni, me pareció súper interesante que teníais datos que respaldaban lo mío en términos de que no había que votar por Boric. Mira, la historia es la siguiente. Un amigo mío, ex institutano, me dice, bueno, y hay que ir a votar por Boric a la primaria de izquierda. Y yo le empiezo a explicar por qué no. Y entonces dije, a ver si constato con cifras el argumento que estoy dando. Y mi argumento es básicamente que la participación en cada primaria trasciende a la primaria misma y llega a la elección definitiva, en este caso en noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una primaria es muy masiva, tiende a generar la sensación de triunfo, a pesar de que la gente que participa en las primarias es bastante menor al universo total y a la participación en la elección definitiva. Entonces, ponte tú, la Concertación siempre resolvió su candidato en base a primaria. A veces no se realizaron, como cuando renunció Soledad Alvear, no sé si te acuerdas, sí, claro. Pero ya el año 93... Eduardo Frei Ruiz-Tagle enfrentó a Ricardo Lagos y votaron 385.000 personas. Después, yo te diría que la primaria más participativa fue la presidencial del 2013, fíjate. Piñera con... No, 2013, Longueira versus Alamán, Michelle Bachelet contra varios candidatos, ¿te acuerdas? 2.950.000 personas. Uf. De esos 2.950.000, 2.142.000 participaron en la primaria de la nueva mayoría, sí, donde después resultó electa por segunda vez Michelle Bachelet. A donde la dinámica en el pasado ha sido que la primaria que más votos elige, de ahí sale el presidente. Mira, tú mencionabas la del presidente Piñera. El 2017 participaron 1.741.000 personas. De ese 1.741.000, 1.415.000 participó en la primaria de derecha. Sí. Más de 4 veces de la gente que participó en la elección izquierda. Y ganó Piñera, claro. Donde participaron. Por eso que es muy importante que no vayan a votar entonces, por la primaria de la extrema izquierda. Volviendo un poco al debate si la gente de derecha, centro derecha, para evitar que salga Jadwe, tiene que ir a votar por Boric. Tengamos claridad en una cosa: lo que haga la gente de centro derecha en esa primaria no va a mover un ápice en la aguja, no va a decidir la elección, porque esa elección se da en una dinámica completamente distinta entre gente que piensa completamente distinto a la gente de centro derecha. Primera cosa. Segunda cosa, vamos a abultar artificialmente un resultado que puede después afectar el resultado de la elección definitiva. Yo tengo la convicción, el carro del triunfo, que lo estudiamos. El carro de la victoria. El carro de la victoria. Y para terminar mi argumento, yo tengo la convicción
de que la extrema izquierda representada por Jadwe y Boric son minoría en Chile y son una minoría muy minoritaria. Las ideas que ellos representan, a lo mejor pueden obtener votos en elecciones locales, qué sé yo, pero la minoría que ellos representan son una minoría. Y si nosotros damos la impresión de que son más de lo que realmente son, podemos generar un efecto en noviembre adverso a la democracia, porque al final lo que se debate, lo que se va a debatir en noviembre es comunismo o democracia. Así es. Bueno, vámonos al debate presidencial de ayer. Yo hice mi modesto análisis. En esto hay mucho de apreciación, pero mi modesto análisis es que el más sólido ayer fue Sichel. Esto no tiene que ver con mis preferencias eleccionarias para que no saquen conclusiones, simplemente como un analista, digamos, decir lo que yo vi ayer. Estuvo muy sólido Sichel. Encontré muy bien a Lavín, pero lo encontré viejo, fíjate. No sé, la imagen de Lavín, porque Lavín siempre ha sido una persona que se ha visto como muy joven, él siempre, muy joven y muy dinámico y entusiasta. Ayer lo encontré viejo y poco entusiasta. El cansancio de la campaña. Claro, lo encontré como cansado. Es la única crítica que le hago, porque él estuvo en lo suyo, mantuvo su discurso consecuente con su cosa valórica, sabiendo que eso le reporta, le quita votos, digamos, decir que está en contra del matrimonio homosexual y le quita votos de acuerdo a las modas que hay hoy día, digamos. Pero él fue consecuente, lo encontré y estuvo bien. Bien. Desborde me impresionó también. Yo Desborde hace rato que ya no lo estaba viendo como de derecha, y ayer le habló a la derecha. Le habló a la derecha. Sí, yo creo que fue la gran diferencia entre este debate y todos los anteriores. Sí, los claro. 4 candidatos se concentraron en su público, digamos. Claro, porque era una primaria para la derecha, entonces le hablaron a la derecha. Lo vi muy bien. Y a Briones, que a mí me encanta Briones, me gusta harto, lo vi más complicado. No sé si fue una estrategia que ellos manejarán encuestas que uno no maneja, y decir, oye, ¿sabéis que tenéis que dar un golpe aquí porque hay que mover la aguja? Yo creo que hubo un momento tenso de confrontación entre él y Sebastián Sichel, que lo zanjó de mejor forma Sebastián Sichel, porque dijo, no me voy a referir, qué sé yo, quiero evitar el tema. Pero yo traté de buscar las diferencias entre los candidatos, encontré 3 diferencias y hay un par de temas más que yo creo que vale la pena profundizar. Uno, todos se definen de centro derecha, todos, Briones, Desbordes, Lavín, salvo Sebastián Sichel, que insiste de manera, él quiere dejar muy claro el punto: yo no soy de derecha. Sichel lo ha dicho en todos los tonos, yo soy de centro, vengo del mundo, y ayer dijo lo siguiente, en este tono, dijo, esta es una primaria entre el centro y la centro derecha. Yo represento al centro y estos 3 candidatos representan a la centro derecha. A mí me parece legítimo, pero complejo desde el punto de vista electoral, porque la gente que va a ir a votar el domingo es gente de centro derecha. Eso como primer punto. O sea, Sichel se autodefine como alguien de centro. Hay un mundo, y no de derecha. Hay un mundo dentro de la centro derecha que opina que a lo mejor la próxima candidata, presidencia, sí. La próxima presidencia va a ser muy compleja para una persona de derecha, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor muchos dicen, es mejor tener un gallo más de centro que pueda generar puente. Yo creo, Checho, lo que tú dices es muy cierto, y yo creo que vale la pena analizar, no sé, un ratito más, los alcances que puede tener el resultado de la primaria. Porque lo que tú dices es muy cierto. Otro tema de diferencia, Punta Peuco. Sichel y Briones fueron los únicos que estuvieron de acuerdo en cerrar Punta Peuco. Ahí claramente se alejaron completamente del mundo de la derecha tradicional y de la yo gente. creo que hay más que alejarse del mundo de la derecha, se alejan del mundo militar, porque la derecha hace rato que abandonó los militares, hace mucho rato. O sea, hasta Joaquín Lavín Sí. ha renegado de su pasado con el gobierno militar. Un punto. Entonces, yo creo
creo que ahí es una señal Sí. Sí al puede ser. mundo militar más que a la derecha. Puedes tener razón. Pero, y relacionado con esto, otro punto donde marcaron diferencia Briones y Sichel es la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Republicano y con José Antonio Kast. Y yo por ahí tuiteé, yo tengo un gran respeto, auténtico respeto por ambos, por Briones y por Sichel, a los dos los conozco personalmente, tuvimos relación por distintas razones. Pero yo lamento que se excluya. A ver, a mí no me gusta ningún tipo de exclusión, nunca me han gustado las exclusiones. Yo creo que uno tiene que dialogar hasta donde se pueda, dialogar hasta que duela, como diría el padre Hurtado, y excluir a José Antonio Kast y al Partido Republicano de un eventual acuerdo parlamentario o de lo que sea, a mí me parece que no es una actitud que promueva la democracia. Por el contrario, creo que es como decir, ustedes son antidemocráticos, ustedes son extremos, y ya explicamos que eso no es extrema derecha. Entonces yo no soy partidario de José Antonio Kast, quiero decirte el tiro, o sea, yo tengo una posición bastante distinta en muchos temas con él y con su partido y con su gente, digamos. Pero a mí me parece que... ¿Qué tení? Yo la verdad que todavía no logro entender por qué a José Antonio Kast lo definen como de extrema derecha. Yo no lo defino como de extrema derecha, ya lo conversamos la semana ¿Cuáles pasada? son las grandes diferencias? A ver, yo puedo entender que un candidato diga, ¿por qué a José Antonio Kast le vamos a dar permitir que vayamos juntos en las parlamentarias si él no quiere ir juntos en la presidencial? Claro, O sea, hay una razón sí, estratégica. Hay una tienes razón estratégica que uno podría decir ahí, que tampoco la conozco. No sé si efectivamente uno no conoce las negociaciones internas. No sé si José Antonio Kast es el que no quiso ir en esta primaria o no tuvo las condiciones para ir. Lo desconozco, de verdad lo desconozco. Pero sería la única cosa que yo podría entender por qué no quieren asociarse con José Antonio Kast. Porque está claro que unidos les va a costar para ganar a la derecha. Unidos. Ese es mi punto. O sea, en la derecha no sobra nadie. No sobra nadie, porque unidos les va a costar para ganar. Así Lo es. más probable es que pierdan. Y desunidos van a perder de todas maneras. Mira, llevamos 3 temas. Lo de centro derecha y centro, Sichel, Punta Peuco, Sichel y Hacemos Briones. la pausa y volvemos después por los otros temas, porque ya nos pasamos harto. Démosle. Vamos a la pausa. Queda mucho. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Bien, ya estamos de vuelta. Voy a leer un par de mails. Dice, estimado Checho, en relación a la votación de primarias para candidato presidencial del 18 de julio, se dice mucho que hay personas de centro derecha que hay que votar por Boric, lo que sería mortal y cavaría su tumba. No he escuchado a nadie decir que ese rumor o aviso seguramente lo lanzaron al aire y lo promueve la gente del Frente Amplio, que se caracteriza por proceder en forma poco honesta o con engaño. Eduardo Germain. No, Eduardo, lamentablemente te tengo que decir que estás en un error. Gente de nuestro sector me lo ha discutido a mí. De hecho, el mismo Sergio Melnik, tuvimos una discusión el viernes que no lo veía tan descabellado ese hecho. Pero yo creo que al final él no va a votar por ¿cómo que se llama? Por Boric, va a votar por candidato de la centro derecha. Pero no solamente, puede ser que haya gente del Frente Amplio que quiera que voten por Boric, si es su candidato, pero esta idea nace de la centro derecha, no del Frente Amplio. Y déjenme leer también los Twitter para seguir conversando con Giovanni. El Guti dice, Checho, buen día. A tu invitado le faltó incluir algunas características respecto a la ley orgánica de Carabineros, donde se especifica que es una policía de carácter militar y existe para dar eficacia al derecho. Su finalidad es garantizar y mantener el orden público como autoridad pública.
Franco dice, Checho, si el abogado Hermosilla cree que dejando impune a los delincuentes, olvidándose por completo de las víctimas, estamos perdidos. Vamos a la guerra civil. Jamás pensé escuchar de un abogado tal disparate. Con este abogado no necesitamos la defensoría. Daniel Pérez dice, una sociedad sana no está llena de narcotraficantes, delincuentes, anarquistas, gente que no quiere a su país, frustrado, etcétera. Demócrata autoritario dice, el estadio delictual no fue espontáneo, que la gente se vaya sumando a este alzamiento en completa ignorancia y desconocimiento no quiere decir que toda la destrucción y terrorismo no haya sido completamente calculada. Juan Pablo está completamente sesgado en sus opiniones. Y por último, Roberto Riquelme, no sé si Lincoln tenía un sambo o no en su casa, o si Portal era un tirano o no. Lo que sí se ve es que la convención está trabajando, no sé cómo, pero trabajando. Ya, ahí están las opiniones de nuestros auditores. Seguimos con el análisis de Giovanni. Sí, estábamos viendo las diferencias que habían marcado los candidatos entre sí en unos debates que, claro, a veces tratan de mantener el fair play, pero a veces se termina el fair play, como pasó en el debate de la extrema izquierda. Así es. En el centro derecha fue menos, pero sí marcaron diferencia. Voy a repasarla. Sichel se define como alguien de centro, no de derecha ni de centro derecha. Sichel y Briones cerrarían Punta Peuco. Sichel y Briones están en contra de una integración de José Antonio Caz y el Partido Republicano o cualquier tipo de acuerdo político electoral. Y después también noté diferencia en el tema de seguridad. Ahora, bastante matizada, pero cuando Lavín le muestra la foto a Sichel de una habitación de un preso que más parecía a la cárcel de Pablo Escobar, no sé si la viste. Claro, sí. Sichel, y entran al tema de qué cosas se les puede prohibir a los presos o regular, digamos. Está el tema de las visitas maritales y empieza la conversa y Sichel dice, mire, y lo dice con estas palabras, lo tomé nota, los presos también tienen derecho. Tiene razón Sichel, los presos tienen derecho, pero ojo con una cosa, también la sociedad tiene derecho a restringir los derechos de los condenados por delitos. De hecho, se les restringe ya en la esencia desde el momento en que se les priva de libertad. Entonces hay que tener muy claro las visiones, porque hay una visión muy garantista, muy garantista de que hay que garantizar los derechos de las personas frente a este poder punitivo del Estado, y por lo tanto los presos también tienen derecho, como dijo Sichel, y otras tantas cosas como la reforma procesal penal, cuyos efectos estamos hoy día viviendo. Entonces hay que tener mucho ojo en ser demasiado garantista frente al fenómeno del delito, porque el fenómeno del delito sobrepasa todos los esfuerzos que hace la ley. Sí, pero ojo, yo con respecto a los derechos maritales estoy 100% de acuerdo, porque, a ver, si no... A ver, los hombres tienen necesidades sexuales. No sé, yo no quiero entrar en ese punto. Sí. No, yo me niego. Te niega entrar. Tienen necesidades sexuales, como necesidad de comer, como necesidad de tomar agua. El sexo es una necesidad natural del ser humano. Y en las cárceles, lamentablemente, querido amigo, terminan con distorsiones. Gente que no es homosexual termina teniendo relaciones con hombres, y eso pasa en las cárceles chilenas, cuando no hay el permiso para las visitas maritales. Entonces yo estoy 100% de acuerdo que eso es un derecho que no se debería quitar. Y hay un micrófono abierto allá afuera. No están... Priscila, estás con tu micrófono abierto. Estoy escuchando todo lo que están hablando. Oye, y los dos últimos temas, Checho. Hay algo que está entrando por acá por los fondos. Sí. Y los dos últimos temas, ahí, en los cuales no vi mayores diferencias, pero sí creo que vale la pena analizarlo y mencionarlo. Medio ambiente y desarrollo. Fíjate que me gustó más la respuesta de Sichel, y debe ser probablemente por su paso por Corfo, y por lo cual que le debe haber dado una visión más concreta de los temas de sustentabilidad, porque encontré que Joaquín Lavín y Ignacio Briones cayeron en lugares comunes. Decir, por ejemplo, que el agua es un bien nacional de uso público, eso está en el Código Civil, artículo 535, creo, no me acuerdo exactamente. Ya existe, ya es ley, el agua es un bien nacional de uso público. Decir además que hay que pagar patente por el no uso del agua, eso ya está regulado en el Código de Agua desde el año 2005.
decir que hay que pagar multas si es que tú no usas el agua también está regulado en el Código de Agua desde el año 2005. Entonces, pero son letras muertas. No son letras muertas, no están así. Lo que y en eso tenía razón Sichel, hay un tema con los remates de los derechos de agua, pero más allá de eso, a mí me parece que hay que cambiar la perspectiva. A mí, yo tengo la convicción, sabiendo algo del tema, de que el problema del agua en Chile no es de propiedad, es de gestión. Porque tú le podías entregar la propiedad del agua al Estado, porque aquí la dicotomía es Estado o privado. Pero perfecto. Si todo el agua se va al mar, no. Claro, o sea, si tú no haces una correcta gestión del agua, y eso no pasa por quien sea el dueño. Entonces, bueno, a mí me pareció que ahí estuvo mejor Sichel. Oye, a mí en estos debates, ¿sabe qué es lo que me entusiasma? Los proyectos de cosas nuevas. Me entusiasmó lo de Lavín. Me gustó mucho cuando dijo que las luminarias eran solares, que hay que poner... a mí cuando me empiezan a hablar del desarrollo de la energía solar en Chile, o eólica que ha ido con una progresión geométrica, a mí me entusiasma mucho. Creo que está muy ausente en todos estos debates estos elementos de desarrollo y de tecnología que es lo que vamos a tener que enfrentar. Yo creo que por tiempo no se da el espacio para profundizar mucho, pero Joaquín Lavín dijo algo que es muy cierto y de lo cual tenemos muy poca conciencia, Checho. Que alguna vez lo dijo Piñera. Chile es muy pobre en los combustibles del siglo XX, en la energía del siglo XX, en petróleo, carbón incluso. Pero muy rico las del siglo XXI. Pero muy rico las del siglo XXI. En energía solar fotovoltaica, hay varios tipos de energía, de uso de la energía solar, mareo motriz incluso, y para qué decir de la energía eólica. Entonces, efectivamente, la participación de la energía renovable no convencional en la matriz energética ha ido creciendo, como muestra un video por ahí que circula de Al Gore, y hay que seguir desarrollando políticas para ir limpiando la matriz energética, como la descarbonización. Pero en eso yo no noté grandes diferencias. Y por último, Checho, el tema de las violaciones a los derechos humanos. Los 4 candidatos, estuvieron de acuerdo en que salvo Desbordes, creo que Desbordes matizó, en que durante el actual gobierno, con ocasión del estallido social, hubo violaciones a los derechos humanos. Y ahí yo creo que vale la pena que en algún minuto, digamos, como sociedad profundicemos en que no cualquier conducta de un carabinero es una violación de derechos humanos. Eso yo creo que, primero que nada, tengamos claro de que no existe un tipo penal de violación a los derechos humanos. Existe el tipo penal de genocidio, existe el tipo penal de tortura. Ninguna de esas cosas se dieron en este episodio. Y si lo que hubo fue negligencia, dolo eventual, como decía Juan Pablo Hermosilla, bueno, eso no es una violación sistemática de derechos humanos. Entonces, yo creo que vale la pena... Pero todos dijeron que no hubo violación sistemática. Ahí tienes toda la razón. En eso estuvieron de acuerdo todos. Ahí es donde estuvo el matiz, y yo creo que vale la pena tener claro, digamos, de que un carabinero no va a una manifestación a dispararle a la gente, ni para matarla ni para herirla. Pero espérate, yo quiero salir en defensa también de los candidatos, porque cuando tenía un periodista como Daniel Matamala, que da por hecho, o sea, en su pregunta él va por hecho la violación de los derechos humanos, pero usted no ha dicho nada con las violaciones de los derechos humanos, qué sé yo, pero eso es violación de derechos, o sea, él da por sentado. Matamala no habla desde los hechos, no habla desde sus convicciones, y habla desde una indignación moral que es bastante forzada. Yo cada vez se la creo menos. Sí, no, o sea, Matamala tira todo su sesgo ideológico en la pregunta, entonces no les queda la otra a decir, sí, bueno, se puede haber cometido un delito, pero no fue sistemático. No hubo violación de derechos humanos, como se define la violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos, que un policía se salga de un protocolo, qué sé yo, no es que esté violando derechos humanos, y yo no creo que ningún policía disparó pensando que le iba a sacar un ojo a nadie. Mira, dale una vuelta al tema, dale a lo siguiente. Fíjate cómo en un artículo se llama La violación de los derechos humanos, privilegio de los estados, de Rainer Höhle, que es un jurista del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Nuremberg ya algo te dirá.
dice lo siguiente, aquí citando un autor latinoamericano, dice: evidentemente que si el Estado por omisión no cumple con su función de restablecer el imperio del derecho, estaríamos también en presencia de una violación de derechos humanos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la violación a derechos humanos, lo que pasa en la Araucanía también es una violación de los derechos humanos, porque el Estado dejó de cumplir la función de restablecer el imperio del derecho. Y por lo tanto, los habitantes de la Araucanía perfectamente podrían dirigirse a una corte internacional invocando esa responsabilidad. Por eso te digo que es tan amplio el concepto que si nosotros no hacemos un análisis serio, vamos a terminar en que cualquier cosa es violación a los derechos humanos. Antes de escuchar a la gente, Rodrigo Ortega te hace una pregunta en relación a las primarias de este fin de semana. ¿Qué pasa si llega a ganar Boric? ¿Cómo impactaría a los candidatos de Chile Vamos y cómo impactaría a Yanna Proboste? Saludos, Rodrigo Ortega. No, yo creo que para Yanna Proboste, a Yanna Proboste le conviene que gane Jadwe. O sea, a Yanna Proboste ella agarra toda la centroizquierda, qué sé yo, y yo creo que a ella le conviene Jadwe. No sé cuál es tu opinión, pero... Sí, a mí lo que me parece interesante, y tú lo planteaste en el bloque anterior, es analizar un poco o hacer una pequeña previsión de los efectos de los resultados de la primaria. Yo aquí tengo dos opiniones, dos cosas que me parecen que son claves. Primero, si llegase a ganar Boric y Sichel, el sistema de partido entra en su etapa terminal, el sistema de partido actual, y en su etapa germinal. Yo creo que viene una etapa de refundación de los partidos políticos, porque ni Boric ni Sichel representan a partidos políticos con base... Exactamente. Y eso me parece preocupante, pero es algo que depende de la voluntad de la ciudadanía. A mí me parece que Yanna Proboste se ve complejizada frente a un eventual triunfo de Boric y de Sichel, porque ambos... le quitan votos. Por ambos lados. Por ambos lados. Y yo creo, mi pronóstico es que, participación yo creo que va a ser inferior claramente a las primarias, a las últimas del 2017, por dos razones, pero fundamentalmente el fin de semana largo y las vacaciones de invierno. Creo además que ese fenómeno va a afectar, en el caso de las primarias de Chile Vamos, más a Sichel que a Lavín. ¿Y por qué? Lo justifico. Porque el votante de Sichel es un votante relativamente joven, menor de 45, incluso de 40 años, que se siente representado por una nueva generación, pero ese votante joven hoy día está de vacaciones y tiene poca inclinación, digamos, a participar en procesos políticos que son más bien internos de los partidos. Entonces, yo creo que ese fenómeno debiera afectar más a Sichel, y desde ese punto de vista creo que va a ganar Joaquín Lavín por un margen menor al que en algún minuto se esperó, y puedo equivocarme. Esto está sujeto a análisis. Es difícil hacer pronóstico. Tenemos... En Conectados, dígalo en 30 segundos. Don Checho, don Giovanni, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, les llamo desde el sur de Chile, os le envío este audio del sur de Chile para que exista el estado de sitio en la zona. Esto no da para más. Hay balazos contra agricultores, hay balazos contra la sociedad civil chilena, hay un delito de flagrancia que el Ministerio Público ni los tres poderes del Estado quieren ver, así que pedimos ayuda urgente desde la zona sur de Chile. Buenos días, Checho, buenos días, Giovanni, habla Carlos Finú. Quería hacer una consulta. ¿Es realmente que el presidente piensa que estamos en un estado de derecho después de ver esa guardia funeraria a un terrorista con armas automáticas de guerra? ¿A eso le llaman el estado de derecho? Y este señor que habló hace poco, parece que esas cosas le dan lo mismo. Escuchando a los constituyentes en su primera sesión de la semana, una constituyente del norte, no me acuerdo su nombre, me parece que es de apellido Madariaga, pide que los afrodescendientes chilenos, que son un 5% en el norte, también sean incluidos. Entonces, ¿por qué no se incluyó a las diferentes colonias que tienen representación aquí en el país? Los árabes, los judíos, los palestinos, Venezuela, Colombia, Argentina, todos, si todos vivimos, entonces
¿Y cuántos de esos ya son chilenos hace muchos años? Hola Checho, buenos días. Mira, yo pienso en relación a lo que va a ser la elección de este fin de semana y la gente que está pensando en ir a votar por Boris para dejar atrás a Jadwe, yo creo que es un error. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Acá lo que hay que hacer es votar por quien corresponda, en este caso por cualquiera de los 4 de esta otra coalición, y ahí ver, y si sale por el otro lado, sale Jadwe, no hay problema. Jadwe, mira, está haciendo cada vez más el ridículo respecto a lo que es acercarse a la elección final. Yo la verdad que a mí me gustaría en segunda vuelta que estuviera Jadwe. Yo creo que Jadwe es una persona absolutamente, está lleno de baches donde se le puede agarrar y Jadwe es absolutamente ganable. Jadwe claramente quiere llevar a Chile a Cuba, pues si a Jadwe le gusta Cuba. Entonces ahí es clarito, pues, es cosa de leer el programa de Jadwe. Los que hemos leído el programa, yo me di la molestia de leer el programa Jadwe, o sea, apunta todo para que Chile se vaya a Cuba. Molestia que no se dio el propio Jadwe, digamos. Sí, que el mismo Jadwe hizo el ridículo en la última, con la periodista que no sabía que en su programa había un ministerio para el tema de las comunicaciones. Déjenme contarle algo. El auditor que hablaba del Estado de Derecho, cómo es posible esta guardia con fusil M16. Cuando venía a la radio, no sé por qué tenía sintonizada la 94.5, que es la radio de la USACH, y estaban entrevistando al papá de Catrillanca. Y él decía que, le preguntó la periodista que había mucho revuelo por esta guardia de honor, por la muerte de Marchán, este terrorista que murió ahí en Carahue, y que él decía, y Catrillanca decía que claro, porque los policías llegan con armas militares de alto calibre, entonces ellos tienen que tener armas de... Sí, le dice la periodista, y además llegan con tanque. O sea, la periodista de la radio USACH, que tiene que haber sido tipo 10:30, no sé qué programa habrá a esa hora, y tampoco sé por qué estaba sintonizada esa radio me lo venía escuchando. Entonces, cuando hay periodistas... El Sanqui escucha esa radio. Lo tengo el Sanqui no andaba en mi auto, así que no era él. No, seguramente apreté el botón ese que va buscando solo emisora y se paró ahí. A mí me gusta escuchar de repente lo que están hablando. Yo el otro día escuchaba esa radio, Checho, y también la periodista, ya no me acuerdo, le decía, hablaba con alguien de Colombia y le decía, oiga, y esto de que en Colombia le estén apuntando a los ojos, ¿a qué cree usted que se debe? Hay conexiones entre la policía chilena y colombiana, ¿cierto? Sí, ya es una cosa, pero... Es grotesco sí. El sesgo de esa radio y la periodista. Entonces yo le preguntaría a Jadwe, ya que él quiere cerrar las radios que no sean pluralistas, esa radio... ¿Se califica como pluralista, claro, no? ¿se cerraría o no? Yo quiero ver si en esa radio entrevistan gente como entrevistamos nosotros, que piensa distinto, y dialogamos con ellos y le damos espacio, a pesar de que muchos auditores se enojen por eso. Yo practico el pluralismo, independientemente que uno tenga una opinión sobre los temas. Bien, vamos cerrando ya. Sí, reflexiones finales. No, yo solamente, como reflexión general, Checho, primero ir a votar. Segundo, votar en la primaria en la que usted se siente más representado. Tercero, llevar a alguien más es muy importante, por lo menos para nosotros que en la primaria de Chile Vamos, digamos, asista más gente que la de extrema izquierda. Y yo, una última reflexión. A mí me preocupa mucho el debilitamiento del sistema de partidos. Los partidos políticos van a existir siempre, queridos amigos, siempre, con distintos nombres, con distintas figuras, pero siempre van a existir porque representan agrupaciones de gente que piensa más o menos parecido. Y si entramos en una crisis terminal,
que lo que para mí significaría tener solo candidatos independientes a la presidencia de la República. La verdad es que la gobernabilidad, Checho, que es algo que tú mencionaste delante, y por eso quiero cerrar con esto, se va a hacer prácticamente imposible. Yo me pregunto con quiénes gobernarían estos candidatos independientes, con qué parlamentario, cómo sería su relación con la convención. Yo creo que de alguna manera hay que sostener el sistema político en general para poder producir los cambios que queremos producir en paz. Una noticia que me acaba de llegar acá de una persona a la cual quiero mucho, a Marco Saror, el actor chileno de ¿cómo que se llama? Artes marciales. Artes marciales. Va a ser una película con Keanu Reeves, el actor se acerca a John Wick número 4, el protagonista de Killtroy y Mirage Man, con carrera en Hollywood desde hace una década, negocia su participación en la nueva entrega de la popular saga de acción. La fecha de estreno de la película está programada para mayo del 2022. Este es un salto importante de Marco en su carrera en Hollywood, así que felicitaciones. Yo lo conozco mucho a Marco porque era vecino mío de la casa al lado y íntimo amigo de mi hijo mayor, entonces pasaban todo el día juntos. Y le pegaba tan yo en el poto cuando chico, pero no se las pegué muy fuerte. Ahora ya no me atrevo, ahora ya está hecho un karateca, ya no le pegué cuando chico y ya no le puedo pegar ahora. John Wick es éxito en taquilla, me dice en Estados Unidos, así es una franquicia muy famosa, franquicia muy famosa. Sí, es una serie. Nos vamos. Gracias, Giovanni. Gracias, Chichito. Esperamos tener a Marcela pronto. Si le ponen sesión todos los martes, vamos a tener que cambiar de día para acomodarnos con nuestro panelista, así que ahí vamos a buscar cómo lo arreglamos. Gracias por su sintonía, querido amigo, y que Dios los bendiga. Chao, chao.